Bueno, este es un somo de 6 metros de diámetro aproximadamente, por 4,40 de altura. Eh, lo armamos en un taller. Soy Petro. Sí. Tiene 6 pétalos y acá, digamos, le colocamos las distintas pendientes dadas por la tabla del programa Acidome. Las pendientes, habíamos dicho que las diagonales nos permitían armar los rombos, los distintos rombos. Y las horizontales, digamos, son las diagonales, las verticales nos permiten armar los 4 vértices del rombo. Dentro de ese perímetro se arma, digamos, los 3 rombos y un triángulo que lleva este somo, las 4 tipologías distintas. El 1 tiene una horizontal de 1,55 por 3,47. El 2 tiene una horizontal de 2,68 por 2,69 y el vertical tiene, y el triángulo final, digamos, sería el número 3, pero invertido, digamos, tendría la mitad del 3, digamos. Si tenía la altura 2,21, ahora va a tener 1,35 y el ancho sigue siendo el mismo que el de abajo, que era 2,68, la número 3. O sea, esta horizontal se repite acá, con la diferencia, lo único que cambia es que este es la mitad del superior, digamos, por lo tanto, de altura va a tener la mitad de 2,69, que sería 1,35, y sería la mitad del 2. Este es el número 2, 1, 2, 3 y 4. Bueno, si queremos verificar, esas medidas las sacamos de las 2 primeras columnas de la tabla del DIN-SOM. Estas 2 primeras columnas. Y en esta columna, la que dice pendiente, nos dan los distintos ángulos de los faldones, de los rombos, o sea, de los planos de los rombos. Acá redondeé en 40, 56, 90 y 56. En este caso tomamos 55 para ambos, porque son los mismos invertidos. El 2 y el 2 de acá es el mismo. Bueno, ahí construimos, digamos, el somo de 6 pétalos. Ahora tendríamos que determinar cuál es el ángulo de corte de la barra, digamos. Este ángulo
que tenemos que trazar sobre la cara más larga, porque los diedros, que son estos de acá, los alfa, que los llamamos alfa en este caso, están dados por la figura que dibujamos con las diagonales. Pero para determinar este ángulo, el del alzado, digamos, de la barra era de 1 pulgada por 2. Era para un taller, por eso era muy finita. Debería haber sido 1,5 por 3. Entonces, para determinar el beta, que sería el axial, nos tenemos que ir al dibujo y a las medidas de la pendiente y hacer la siguiente ecuación. Para determinar ese ángulo axial, la ecuación es la siguiente. No sé si la tengo escrita acá. No me acuerdo. Nos vamos fijando en los distintos rombos. Y por ejemplo, en el 1 con el 1 al lado, va a tener un axial de 40 grados dividido 2. ¿Por qué? Porque tenemos acá lo colocamos. Acá al lado le vamos colocando los distintos grados. Acá son 30 grados. Sí, el axial, el del 1, o sea, ¿cómo vamos a cortar estas puntas de acá del puntal, digamos? La ecuación que tenemos que hacer es esa punta para angular esa punta. Después la vamos a cortar con el doble ángulo, digamos. La ecuación que hay que hacer es 360 grados, que es el ángulo de toda la circunferencia, este ángulo, 360 grados, dividido la cantidad de pétalos, y eso dividido 2. O sea que la ecuación sería 360 dividido 6 es 60. Dividido 2, porque cada una de esas caras va a tener que hacer la mitad del camino para juntarse con la otra en un mismo lado, en una misma arista. Va a tener que hacer la mitad del camino de esos 60 grados. O sea, este ángulo con respecto a este es 60. Pero para unirse en una misma arista, va a tener que hacer 30 grados. Entonces, el ángulo axial, en este caso, va a ser 30 grados en el 1. Para sacar el ángulo 2, el 1 con el 2 sería.
la ecuación es un tanto distinta. Es la diferencia entre ambas caras, 56 o 55, habíamos adoptado, menos 40, es 15. 15 dividido 2 es 7,5. O sea que el ángulo axial en este caso va a ser 7,5. Si acá era 30, acá va a ser 7,5. Para determinar el ángulo axial entre el rombo 2 y el rombo 3, vamos a hacer 90 menos 55, que es 35, dividido 2, que vendría a ser 17,5. Entonces, el ángulo axial de este puntal va a ser 17,5. Entonces veníamos 30, 7,5, 17,5 y finalmente de vuelta 17,5 porque 90 menos 55 es igual. O sea, este axial de este palo es igual a este. Y hay otro que es el axial entre la Tierra, digamos, que es la horizontal, menos los 55, que no se divide en dos. Por acá veníamos dividiendo en dos. 90 menos 55 da 35 dividido 2. 55 menos 90 da 35 dividido 2. Pero acá la Tierra no hace ningún movimiento, digamos. Acá el único movimiento lo hace el puntal, la base, digamos, puntal de base. Por lo tanto, el axial va a ser 90 menos 55, que es 35. Ese va a ser el axial. No lo dividimos en dos, porque la horizontal de la Tierra no hace ningún movimiento, digamos, queda ahí. Y el que tiene que moverse es la base del triángulo final, digamos. Esos son los axiales. Entonces tenemos 7,5, 17,5, perdón, 30, 7,5, 17,5, 17,5 y 35 al final. Arrancamos acá, es 35, 17,5, 17,5, 7,5 y 30. Bueno, ahí estamos con lo que nos faltaba para armar terminar de cortar, digamos. Vamos a ir montando las maderas sobre el plano de trabajo. Bueno, ahora vamos a pasar a otra foto donde ese axial no es estable. O sea, este es un programa que nos da nada más que los diedros. Y lo que estamos acá armando es como si estuviera plano. Esto vamos a necesitar cuñas para poder generar el axial. Estos son los diedros, digo. El axial va en el otro sentido. Inclusive este programa está mal porque, digamos, no discrimina entre el ancho de la madera y la profundidad de la madera o la altura. Hola, Hugo. De la sección de la madera, como que genera planos, nada más, y conduce a errores porque, digamos, no materializa correctamente
Hola, ¿me Hola, ¿me escucha escucha ahí? ahí? ¿Ahí me escucha? No escucho todavía. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, A ver. entonces, este es un programa que no nos permite, digamos, determinar los axiales. Después tiene otra tabla donde están las cuñas que hay que fabricar. Eh, entonces habíamos dicho que a esta madera se le puede cortar, digamos, a todo lo largo el axial, o bien como en este caso, digamos, que cortamos a todo lo largo la madera con una cepilladora o una garlopa, o también se puede cortar con una sierra de banco circular, o una sin fin también. Todo lo largo se le corta el axial, digamos. Entonces en la punta solo vamos a tener que generar los otros, el ángulo diedro. Digamos, esto nos permite después tener una unión. En este caso usamos una unión en bisectriz, ¿cierto? Es un corte, digamos, en un solo sentido, un corte que traspasa 90 grados en este sentido, en el sentido de la sección, pero digamos que arma, digamos, los distintos rombos. Y digamos, esta arista superior coincide con la inferior en el plano de trabajo, en la mesa de trabajo. Bueno, esta es una posibilidad de la materialidad. Después, si, si quisiéramos utilizar, digamos, conectores, o como en este caso, acá vamos a tener alrededor de esta, alrededor de esta argolla, digamos, de color rosa, vamos a tener los axiales, perdón, los diedros, a lo largo de las argollas, y a lo largo de esto, de este medio círculo, digamos, o cuarto de círculo amarillo, vamos a tener los axiales, o sea, los ángulos que se dirigen, digamos, hacia el eje del somme. Entonces, alrededor de las argollas, el diedro, dado por los distintos, y a, a- a- a lo largo, digamos, del arco este amarillo, los
axiales. Y lo interesante del conector es que usamos la mitad de la madera porque el puntal es un 2x4 o 1x3, pero no se repite, digamos. Y la toma o el anclaje de la madera está determinado por bulones que atraviesan la madera en el sentido transversal a la fibra, cosa que aseguran, digamos, un buen agarre. Entonces acá habíamos dicho que habíamos elegido cortarla por la bisectriz y hacer el axial a lo largo de la madera para poder, digamos, tener un encuentro, un mayor encuentro entre tornillo y tornillo, acá en los nodos, y después colocamos lo más cerca posible de los nodos un bulón en cada extremo y un bulón en el centro, para unir los rombos con rombos. Este SOMO está en Tandil, Argentina, y tiene 11 metros de diámetro. Y digamos, la madera es Eucalyptus grandis, red grandis. Y la altura es aproximadamente 5 metros 60. Esto se armó primero solo los puntales, los rombos, luego se desarmó y se volvió a montar. Este es el triángulo inferior, digamos. Acá se ve claramente el ángulo recto en el sentido de la sección vertical y el diedro en el plano, y acá está apoyado, digamos, toda la cara. Si inclinamos la madera, no tenemos esa opción, digamos. Debo hacer un paneo por los distintos. Así es como después se volvió a armar. El machimbre está manteniendo, digamos, la rigidez del rombo para que en el sentido horizontal no se deforme, que es donde más realiza el esfuerzo horizontal, digamos, el SOME tiende a arrancarse, digamos, del círculo. Entonces las tablas hacen de tensores, digamos, para que esto no se abra, para que el rombo se mantenga, se triangule, los rombos se triangulen y se mantengan en su geometría, digamos. Y acá vemos la otra posibilidad, que sería colocarle una argolla o un sistema o una sección de un tubo o caño, y eso para generar los diedros,
y para generar los axiales, que son estos, colocarle un arco y ahí anclarlo a la madera con una U. Esto ya está desarrollado en el conector último que somos Domos, que ya hemos puesto, digamos, a la venta. Y ahora tendríamos que pasar, digamos, a la parte de la materialidad en el sentido de las cubiertas. Hola, hola, hola. Bueno, la materialidad entonces se puede hacer, se puede cubrir con distintas capas en el ancho de la estructura o desde la estructura hacia afuera o hacia adentro. Acá usamos bajo el ecuador, utilizamos Sheetrock o Durlock o placa de yeso montada, digamos, sobre bastidores de perfil de chapa, los que se usan para cielo raso, que tienen 35 milímetros, es una U que tiene 35 milímetros, las soleras y montantes para los cielo rasos. Y Ah, sí, ahí sí, se sí. le atornilló, digamos, el Durlock, y en el medio de eso la aislación y por fuera una placa cementicia que es también un panel compuesto con una terminación externa de cemento. Es un panel compuesto con OSB y una placa cementicia, una terminación cementicia externa que está biselada, está con buña como un símil siding. Un símil Mm. siding. Y superiormente, o sea, la parte de la cubierta es machimbre. En el último domo que hicimos en Villa Langostura usamos tablas de unión a media madera, no machimbradas, sino a media madera, y de mayor ancho. O sea, esta es de 4 pulgadas en el último domo, que era mucho más grande que este. Usamos 8 pulgadas de ancho por 1 pulgada de espesor. O sea, lo que se sugiere es, depende, digamos, el tamaño del triángulo este, 1 pulgada o 1,5 pulgadas. Esta va a ser la estructura, digamos, de sostén de la cubierta. Luego van clavaderas y entre clavadera y clavadera de madera va la membrana, digamos, hidrófuga antes de colocar la clavadera. Luego va la capa de aislación, por lo menos 50 milímetros de celulosa o
o lana de roca, y luego va otra capa de madera que puede ser OSB, o fenólico, o placa cementicia directamente, y sobre eso va la cubierta. Las cubiertas tenemos varias opciones. Puede ser teja, tanto teja puede ser chapa metálica, como en este caso. Puede ser teja metálica también, o teja asfáltica, puede ser placa cementicia y pintada con corcho en spray de corcho. Puede ser teja asfáltica, como en este caso. Y la parte inferior puede ser siding, o puede ser placa cementicia con simi siding. Y lo más importante es verificar todos los aleros sobre las carpinterías, sobre las aberturas, para que no suceda, para que no haya filtraciones, que no caiga el agua de la cubierta en la unión, digamos, de la abertura con la cubierta. Por lo tanto, cuando tenemos una abertura, lo que hay que producir es una canaleta o un disipador del agua, que puede ser una Z o una U. Normalmente una Z, digamos. Una canaleta que disipe, digamos, y que genere, digamos, toda o puede ser también un alero que continúe, digamos, con la cubierta. Y bueno, para hablar un poco más sobre los conectores, acá tenemos los distintos tipos de conectores que resuelven, digamos, nada más que el ángulo diedro. O sea, generan una suerte de argolla o arandela grande, donde coinciden, digamos, los puntales en un punto central, en un nodo. El problema es que el otro ángulo no está considerado, el axial, digamos. Inclusive no está considerada la resistencia, digamos, en este caso, sobre todo en este caso, donde el módulo de inercia de la viga o el puntal es cero prácticamente, porque es donde se achata justamente el caño, donde debería ser más alto, como en este caso el de abajo. Acá lo tenemos achatado. Entonces no resiste el puntal, no puede trabajar como una viga, pues solamente está como un tensor, pero no como una viga. Acordémonos que esto no podría recibir ningún esfuerzo en el sentido de la carga del sol. Este sí, pero este no. Este también podría recibir, pero esto lo que está mal es que la parte que tensa está externamente y no internamente. Debería estar internamente, digamos. Este caso es el mejor, digamos, el que toma la madera de costado y produce los dos ángulos.
tanto el axial como el pie. Este también, pero bueno, es nada más que para tubos. Este considera todos los esfuerzos. Con esta tapa de arriba. Este también considera todos los esfuerzos. Y este podríamos decir que es una calidad intermedia, digamos, porque toma la madera con un bulón interno que atraviesa en vertical a la sección. Bueno, para seguir con la cubierta, bueno, entonces estábamos hablando del tema de los aleros. En el encuentro con las aberturas, digamos, para que la cubierta continúe, con, conduzca las aguas, digamos, sin filtrarse por la unión. Los aleros pueden ser sobre las puertas o sobre las ventanas. Y el tema también de las masillas para las placas cementicias. Estas masillas se tienen que colocar uniendo las placas con temperaturas mayores a 18 grados. O sea, en 18 grados Celsius. O sea, cuando hace calor tenemos que colocar las masillas para que se puedan adherir mejor con temperatura al resto del panel. Bueno, acá se ve el tema de aislar, digamos, los conectores de los paramentos internos o las terminaciones internas con placa de yeso en el ancho de la estructura, y las terminaciones superiores, digamos, hacia afuera de la estructura, de la línea externa de la estructura hacia afuera, pero también la misma cantidad de capas. Una capa interior, una capa de aislación y una capa de cubierta, propiamente dicha. En las claraboyas, sobre todo cenitales, con el tema de la nieve, hay que prever, digamos, buenas uniones entre las carpinterías y la cubierta propiamente dicha, para que cuando se junte nieve, digamos, no ingrese por ejemplo, entre el vidrio y la carpintería, o entre la cubierta y la carpintería. Externamente, digamos, sobre todo.
O sea, en la unión entre esta carpintería y la cubierta propiamente dicha, lo que hay que colocar es un faldón para cuando se acumula nieve, digamos, no ingrese. Entonces, tiene que haber un buen escalón acá entre la carpintería y la cubierta para que no se acumule nieve y no ingrese o cuando hay viento tampoco ingrese, digamos, al interior. Y acá el tema de los aleros, se pueden continuar la cubierta o se puede agregar, digamos, un suplemento alero, digamos, como este transparente, para para que no caiga el agua internamente a la carpintería, sobre todo en las zonas de abril. Acá abajo es español fijo, arriba es paño de abril. Y también cuando tenemos la unión, digamos, con la fundación, también hay que prever de colocar cintas impermeables, como aluminio, asfáltico, para que la madera de la estructura no se humedezca, para que no entre el agua en los dientes, digamos, entre la fundación y la estructura propiamente dicha. Bueno, otra situación es el tema también de la unión entre el marco de la ventana y colocar los contramarcos estos como terminación y ver, digamos, la parte de abrir que esté cubierta por el alero para que no ingrese agua entre la ventana, la parte de abrir de la ventana, y esta es una ventana de claraboya hacia afuera, con un brazo de empuje interno. Y el tema de los entrepisos, no hacerlos descansar sobre la estructura del domo propiamente dicho, sino que colocarle columnas propias, digamos, o apoyarlos en los tabiques internos. En este caso está apoyado en los tabiques internos y cuando apoya, digamos, en el domo se coloca un suplemento, digamos, para que derive, pueda bajar, digamos, por la estructura. O sea, este travesaño es un refuerzo que se le agregó para recibir, digamos, esta viga del entrepiso, y después esta parte de la viga apoya directamente sobre el suelo, que es una platea, digamos, y
reforzada, digamos, para recibir el tabique y el tabique reciba, digamos, la vida. La cubierta, digamos, siempre se van superponiendo, digamos, la parte superior a la inferior se superpone, se continúa la teja por sobre la inferior, digamos, más o menos unos 3 a 5 centímetros. Y también se pega, digamos. La teja superior se pega a la inferior con un pegamento también de base asfáltica. Entonces es fundamental esta pieza de acá, para cuando se acumula nieve acá, no ingrese esta distancia, digamos, de la carpintería con la cubierta debe ser superior. En este caso, bueno, no, se hizo muy baja, porque el alero en realidad estaba girado. Puede ser que se cambió y no quedó bien como había sido proyectado, digamos. Acá, cuando se abre la ventana, queda cubierto para que no entre el agua en la unión de la abertura. En algunos momentos la teja se puede recibir algún tipo de dobladura, digamos, y después se pega, ¿no? Acá es como un rombo que se ha tomado completo. Si bien acá hay un salto, un quiebre, pero se ha continuado con la teja. No clavada, sino pegada sobre la inferior. Admite, digamos, con cierto cuidado al doblarla, quizás ayudado con una pistola de calor, a doblar la teja y producir esta curvatura acá, para continuar con con la misma secuencia de la teja, sin cortarla. Acá quizás también se podría haber usado la misma técnica, pero no en el sentido vertical, pero como cambia la dirección, digamos. No hubo que cortar acá y empalmar con otra secuencia. A nivel de diseño, es fundamental que si hacemos una claraboya cenital, como en este caso, tengamos la posibilidad de que se abra en verano para
exudar, digamos, el aire caliente que se acumula ahí. Con respecto a los planos, el centro siempre es bueno tratar de dejarlo libre, puesto que es la parte más atractiva, digamos, como en este caso. En este caso el plano con respecto al anterior es distinto. O sea, se dejó libre el centro. En el tabique sanitario, digamos, está apoyado la cocina de un lado y el baño del otro. Y la escalera está toda desarrollada sobre sobre la punta extrema del ingreso. Y el ingreso se desarrolló totalmente afuera para producir un pulmón o un vestíbulo frío, sobre todo que este domo está en la Patagonia, en el sur, y hay necesidad por ahí de crear estos vestíbulos o espacios de intercambio de temperatura. El entrepiso, digamos, es exactamente la mitad del domo y está apoyado en dos columnas, una coincidente con una de las tabicas de ingreso y la otra coincidente con la terminación de la escalera. Esta era otra posibilidad. Otra posibilidad, digamos, del plano, intermedia entre las dos anteriores. Esta es la que se adoptó, esta era una opción que después se desechó, pero era similar, digamos, pero la diferencia era que se dividía acá el loft de abajo con un tabique para más privacidad del dormitorio de abajo. Es lo que pasa en invierno, que digamos que cuando se acumula acá la nieve, ingresa directamente, si no está bien el alero más grande, se va a ingresar el agua por la carpintería. Esta unión es doble cono, atornillada en cada, lo más parecido a que tuviera un conector. Y entre la abertura, digamos, como hay un cambio de ángulo, la abertura está hecha con todos paramentos a 90 grados, digamos, pero los puntales de la estructura tienen otro tipo de ángulo, que es el axial, digamos, y en el medio se va a colocar una espuma de poliuretano y después se cubre con tapa junta, tanto de adentro como de afuera.
Y a nivel de de resolución, digamos, de las aberturas, a este se colocó una ventana cenital y a este otro se le colocó en el pentágono una abertura pentagonal. Acá se abrió todo un pentágono con una ventana de empuje, un brazo de empuje inferior, y estos son paños fijos que miran hacia la montaña, digamos. Esta es una vista del entrepiso del domo más pequeño. Son igual de diámetro, en realidad este es más grande, porque tiene mayor superficie acá con el ingreso. Y lo que sí que no tiene la cúpula, la claraboya cenital, pero tiene un pentágono completo de ventana, aventanamiento, que es vertical. Que es acá cubierto con un alero y que mira directamente a la montaña. Y bueno, la parte de dormir es de abajo, de la zona de abajo, directamente se dejó libre, abierta. Bueno, acá se ve bien cómo queda la terminación, o sea, con el doble cono. Queda muy prolija, digamos. Y sí, acá cada unión es con dos tornillos que van uniendo puntal con puntal. Eh, bueno, este es el domo de Villa Langostura, donde utilizamos los conectores de Somodomos. Esta es la platea, y acá comenzamos a marcar
los puntos de los nodos inferiores y vamos a colocar un domo de frecuencia 4 y paralelamente acá estamos explicando cómo va a ser el conector. Simplemente es una chapa que toma la madera con bulones de un lado y del otro va a tomar un trozo de caña y lo va a tomar en distintos giros, en distintos ángulos a ese anillo central que conforman de esta manera. Va a tomar entonces ese círculo que va a proveer ese trozo de caña que va a proveer el hiedro y va a tomar la madera a través de la fibra, no de punta, sino a través de la fibra con bulones y tornillos. Y al tomar la argolla central, va a producir distintos ángulos axiales. No lo va a tomar siempre, digamos, en el mismo ángulo, puesto que esto tiene distintos registros para que el ángulo entre la madera y la argolla sea distinto. O sea, el ángulo de la sección con respecto al ángulo de la madera va a ir modificándose para generar los distintos axiales. O sea, esta separación va a ir cambiando este ángulo de acá para producir los distintos axiales y la distancia, esta sí va a ser siempre la misma, digamos, acá en este punto, pero acá va a ir cambiando para producir los distintos ángulos axiales. Y esto también tiene la posibilidad de girar para generar el diedro. Este palo con respecto al centro va a ir girando, digamos, van a ser 6 palos, 4 o 5, según la figura que estamos armando. Este es un 2x4 y la chapa es el número 18 de hierro galvanizado. Entonces vamos a generar vamos a usar el mismo tipo de conector para todos los nodos y lo único que va a cambiar son los ángulos diedros y axiales que los produce el mismo dispositivo, digamos, del conector. Ambos ángulos los produce el mismo dispositivo. Todas las maderas terminan a 90 grados. Todas las maderas terminan a 90 grados, lo único que va a cambiar es el encuentro con la argolla y el registro, digamos, de este registro que tiene un diente ahí, se va adaptando según lo que necesita el axial de en cada nodo, que son distintos. Lo ideal es colocarle 2 bulones y un tornillo,
o un bulón al menos y 3 tornillos. La madera se llama pino Oregon, característica de la Patagonia, tanto en Chile como en Argentina, al sur. Y es un 2x4 cepillado. Estas son las distintas posibilidades de diedro. Estos son los ángulos diedros. Esta es una tapa de refuerzo que va a tomar el botón de encuentro, digamos. Son los tipos de tapa que tenemos. Tenemos un tipo 1, 2, 3 y 4. 4 tipos de encuentro. Y lo que hay que hacer es agujerear la chapa para después producir el encuentro. Bueno, esto es el trabajo de agujerear la chapa, pero que en realidad está mal. No, no hagan esto nunca porque, bueno, acá no está fijada la chapa, hay que fijarla la chapa. Después lo hicimos con... Bueno, acá empezamos ya a anclar los primeros conectores. Primero los presentamos. Hicimos todo un cordón de doblado de panderete sobre la platea para que la estructura de madera estuviera en un plano superior al inundable, digamos, al de la vereda. Y luego esta U que se arma acá se llena con hormigón y se ancla, queda anclado, digamos, el conector inferior. Acá está la tapa externa. También puede ser una tapa interna. Sería más aconsejable colocarla internamente a la tapa, no externamente. ¿Por qué? Porque internamente está haciendo mejor el esfuerzo. Porque internamente acá hay tracción, afuera hay compresión. Perdón, afuera hay tracción en los ángulos, en los contornos internos. No, está bien puesta. Este es el primer cordón, digamos, pero acá es donde se va a producir el máximo esfuerzo de tracción. Acá le colocamos después un suncho en este cordón de refuerzo. Este es el cordón del ecuador, del domo. Y acá está, digamos, la tapa y los distintos axiales y diedros. Los diedros son los que se dan alrededor de la chapa, de la tapa, y los axiales los que se dan en el mismo conector internamente con la argolla central. Estamos agujereando también, esto no hay que hacerlo, digamos. En el sentido de que la tapa que yo que la tengo con la mano, hay que fijarla, digamos, a una bolsa o a una mesa de trabajo. Acá ya está puesto la primera línea de trabajo. El primer cordón
un cordón, el que va anclado al hormigón, que se produjo ahí picamos, digamos, el cordón para que pudiera entrar el conector, quedar anclado, la tapa. Acá también tiene otra aleta para que le vaya anclada. En realidad lo que colocamos fue un gancho de anclaje con tuerca al hormigón. Bueno, ahí se ve bien cómo trabajaría el conector. Con los distintos puntales referenciados con letras. Y acá en este cordón horizontal luego le colocamos un suncho para reforzar, digamos, al conector. Acá ya está lista para hormigonar, todavía no se ve hormigonado. Y acá sí, ya está todo hormigonado y entre el hormigón y la madera está colocada una impermeabilización con cinta asfáltica con aluminio. Acá ya está colocado el suncho externamente y luego ya clavada el entablamento, que es de 8 pulgadas a media madera. Ya esto es la terminación interior. Y acá en algunos puntos cerramos con un taco de madera de quebracho semidura, en los inferiores sobre todo. Acá es donde se ve el suncho, solidario, digamos, en cada punto con la estructura propiamente dicha. Acá se ve bien la hilación. Y acá están colocados los encofrados con el hormigón y algunas columnas ya para recibir el entrepiso, columnas de madera, y algunas son columnas de hormigón para recibir el entrepiso y las vigas del entrepiso. Bueno, en la zona de cocina se usa placa cementicia, que es impermeable. Y acá es donde están las dos puertas, una es de ingreso y la otra es hacia el baño. Se hizo un pórtico de hormigón armado,
reemplaza, digamos, la estructura del domo que acá está justamente ahuecada, se hace discontinua. Entonces se refuerza con pórticos de hormigón armada. Lo mismo para el entrepiso, también es una estructura independiente a la estructura del domo. En este caso, las columnas de hormigón coinciden, digamos, con las del entrepiso. Están alineadas por seguir las vigas del entrepiso. Y también coinciden con la estructura, el refuerzo de la estructura del domo. Obviamente. Y bueno, todo lo que es el domo, la solución, digamos, fue colocar toda la cubierta y todo la cubierta externa desde